La temperatura de dos ciudades durante 10 horas seguidas fue modelada por las siguientes funciones. Y ahí nos muestra las funciones. Temperatura ciudad número 1 y la temperatura de la ciudad número 2. Y lo que nos piden es representar gráficamente esas funciones. Les voy a dar un tiempo y luego pregunto. Bien.
Ya, veamos cómo va. Si queremos graficar la temperatura 1, o sea, ay, primero tenemos que definir qué tipo de función es la temperatura 1. A ver, de los que está aquí. Ya. ¿Qué tipo de función es la temperatura 1, Freddy? Héctor, ¿qué tipo de función es la de la que representa la temperatura de la ciudad número 1? Hoy, profe, sabe que se me fue, no sabría cómo decirle, sinceramente. No sabría. Hemos estudiado dos tipos de funciones. Hemos estudiado la función La afín. Afín, y ¿Cómo, Daniel? cuadrática. Sería afín, afín. porque la cuadrática tiene Afín. el cuadrado. Exacto, sería afín. Ah, ya, ya, se me había olvidado la palabra. Sí, ya. Función afín. Ahora que sabemos que es una función afín, ¿cómo es la gráfica de una función afín? ¿Una recta? Una recta. Entonces, ¿cuántos puntos necesito para graficar esta función? Mínimo. 2. 2 puntos. 2. Busquemos 2. Ay, me carga que se me dé vuelta la pizarra. Espera. Busquemos 2. A ver, ¿para qué tiempo? 1. Ya, para el tiempo 1. ¿Cuál es la temperatura? 4. 4. Entonces ahí tenemos el primer punto. En el tiempo 1 la temperatura es 4. Otro punto necesitamos. 3. El 4. Ah, Me bueno. dijeron 3 primero, así que anoté el 3. ¿Cuánto es? 8. 8. Entonces, para la temperatura el 3, o sea, para el tiempo 3, la temperatura 8. Entonces ahora graficamos la recta. Voy a trazar ahí la recta. Y ahí nos queda nuestro gráfico. Trazamos la recta por los puntos que encontramos y nos queda la gráfica. Bien, ahora vamos a la gráfica de la temperatura para la ciudad 2. Ya, a ver, ¿qué tipo de función es esta? Cuadrática, Cuadrática. Entonces, si es una función cuadrática, ¿qué elementos necesito para graficarla?
¿Qué elementos son importantes? Las dos fórmulas Como las dos fórmulas. que eran para reemplazar, ¿o no? Me equivoco. ¿A qué fórmulas te refieres? Eso quiero saber. Mm, A ver, aquí parece que alguien escribió. Necesitamos un vértice. El vértice, sí. Dalia lo dijo y Diego lo escribió. El vértice puso y 3 puntos más. Ya, el vértice. Ese es fundamental. Si vamos a trabajar con parábola, lo primero que uno dice ya, vértice. Calculemos el vértice. ¿Cómo calculamos la variable, en este caso, t? Sería creo que el vértice, la variable t primero. ¿Sí? ¿Y cuál era la fórmula para esa variable t? ¿Profe, me escucha? ¿Ahora sí? Sí, ahora te escucho. Ah, que se me cae el internet. Sería menos b partido 2a. Ya, menos b partido en 2a. ¿Ya? Y oye, es que ¿sabéis qué? Aquí la cuestión se me enchueca la pizarra y me escribo todo ahí más chueco de lo habitual. Y ahí sí. ¿Cuánto sería entonces nuestro menos b? Sería el 9. Menos 9, ya. De abajo sería 2 por el Menos 1. por 1 menos 1. Menos 1. Entonces nos va a quedar menos 9 partido en menos 2. ¿Cuál es la coordenada para t del vértice? 4,5. 4,5. Ya. ¿Y qué hacemos para tener la altura del vértice? Ya que sabemos que en t igual a 4,5 se obtiene. Reemplazando, profe, ¿Dónde? el 4, el 4,5 en t. En t, ¿cierto? De la función t2. Ya, reemplacen y me dicen cuánto les da. Dieciocho 18,25. ¿Cómo 25? 18,25. Ya, entonces en el 4,5 la altura del vértice es 18,25. 18 por aquí. Y ahí tenemos un punto de esta función cuadrática. ¿Qué otro punto? Profe, el que intersecta en I, Ya, ¿y cómo encuentro el punto que intersecta en I? reemplazando el 0 como un punto seguro. Ya, reemplazo el 0.
Si reemplazamos el 0 acá en la función cuadrática, ¿qué obtenemos? Menos 2. Perfecto. Por lo tanto, en 0, menos 2, está acá abajo. Yo no lo puedo marcar. Ah, a ver ahí. No me deja porque como acá están las funciones de la cuestión del PPT, no me deja. Ya, pero ahí ustedes lo marcan. ¿Cuál otro? El que comienza y el que termina, Ya, ¿y cómo se obtiene ese? haciendo la función cuadrática, o sea, la ecuación. Ya. La ecuación cuadrática igualando la función a 0. Exacto. Ya bien, resuelvan entonces la ecuación cuadrática igualando la función a 0. Y me dicen los t que obtienen. ¿Cuánto les dan los t? Profe, Ujú, le hago una consulta, es que me surgió una duda que me perdí. dime. La función que igualamos a 0 es no es reemplazando, por ejemplo, en t al cuadrado es 1. No sé. No. Pues si tú la igualas a 0, tienes que resolver esta ecuación cuadrática. Y esta ecuación cuadrática se resuelve con la fórmula o con la función de la calculadora que te da las dos soluciones t que hacen posible que esto sea igual a 0. ¿Lo resolviste con tu calculadora? Sí, es que me surgió una duda justo porque yo, por ejemplo, me preguntaba por A y yo puse 1, o sea, menos 1. Ya, bien. Después tienes que poner igual. Te pregunto por B, ¿qué anotaste? Espérame, veo al tiro. Ah, y me equivoqué. Es que nada, puse 1, no menos 1. Ah, ya, por eso no te daba. Ya. Profe, ahí lo saqué. Ya, ¿cuánto te dio? En X1 me dio 0.22. Y el otro, Y el otro me dio 8.77. entonces, en 0.22, que es por acá, intersecta T y tiene sentido, porque si viene del menos 2 va subiendo y lo va a intersectar ahí. Y en 8,77, por aquí. Ya, esos son los puntos principales. Ahora necesitamos otro para yo poder definir la curvatura. Entonces, para eso voy a insertar una tabla
¿ya? Para que ustedes me digan qué valores nos conviene calcular para poder trazar el gráfico. Y esto es, estamos en la temperatura, Ya, ¿qué otros puntos podríamos utilizar para poder trazar la curvatura de esta función cuadrática? Porque con esos puntos que son importantes, no puedo trazar bien la curva. A ver, díganme. Profe, eso se podía reemplazar por cualquier tiempo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué tiempos Por hacemos? ejemplo, en el 3 ¿Ya? ¿Cuál más? podría ser en el 7 Espérame, deja poner aquí. Ya en el 7. ¿Cuál más? el... Porque recuerden que entre 0 y 8 y fracción intersecta. Entonces voy a necesitar, yo creo que unos 4 puntos entre medio para poder definir bien la curvatura. Ahí me han dado 2. ¿Qué otro? Dalia, ¿qué otro podemos hacer? Nicolás, ¿cuál otro? El 4 y el 5. El 4 y el 5. A ver, ya. Entonces aquí voy a poner 4, 5 y 7. Ya, busquen los valores, las temperaturas para esos tiempos y me van diciendo. Profe, los tiempos es para reemplazar solamente, ¿cierto? ¿Sí? Ya, en el 7 me dio 12. Ya. En el 3 me dio 16. En el 5 me dio 18. En el 4 también me dio 18. Ya. Listo. Entonces vamos a usar esos tiempos para completar. Entonces, en 4, 18. En 5, 18. Miren, mal escogí esos puntos porque están muy cerquita de ese. En 3, 16. En 7, 12. Ya por acá sí puedo trazar algo. Y por acá, ya yo creo que tendríamos que buscar un número más porque con ese que me dijeron, como que acá En queda el mucho 1, espacio. profe, Ya a ver, démosle en el 1. es 6. En 1 es 6, ya. Ahí sí. Hoy está en mano alzada, así que... Ahí, listo.
Entonces, esta es la gráfica de la temperatura para la ciudad 2 y acá tenemos el gráfico de temperatura para la ciudad 1. Entonces, voy a agregar otras preguntas al respecto. Va. Ya. Entonces ahora vienen estas preguntas en relación al mismo problema. Voy a agrandar ahí un poquito, ahí. Les voy a dar unos minutos para que lo resuelvan y luego pregunto, ¿bien?
Miss, Dígame. ¿me puede mostrar el gráfico, por favor? Ya. Miren, vamos a copiar el gráfico al otro lado Ah, ya, ok. para que así lo tengan a mano. Déjenme acá. Que quiero correr esto un poquito. Entonces ahora yo voy, le saco una fotito aquí y lo copiamos al otro lado. Miren. Ya, ahí. Uy, no, no me está. Quería que se transluciera. Ahí, eso quería. Que se viera ahí bien la gráfica. Ahí sí.
Ya, a ver. Vamos a revisar. Dice acá, en la actividad 2, ¿cuál es la temperatura de la ciudad 1 al cabo de 2 horas? 6. Ya, ¿por qué 6? Reemplace. Reemplazo, ¿cierto? Entonces reemplazó en el tiempo, en la temperatura el 2 y le dio 6. Bien. ¿Y cuál es la temperatura de la ciudad 1 al cabo de 3 horas? 8. 8. 8, ¿cierto? Ahí súper fácil. Después, en la actividad 3, ¿existe algún horario en que las temperaturas son iguales? De ser así, ¿cuál es el horario y cuál es la temperatura correspondiente? Ya, a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Profe? Ujú, Bueno, yo me guié por el gráfico y reemplazando las ujú. temperaturas de la ciudad 2 serían las 2 y 7 horas, son 12 grados. Las 3 y 6 son 16 y 4 y 5 son 18. Esos son iguales, No, en los espera. horarios y en la temperatura. De nuevo, ¿cómo fue el análisis? ¿Cómo es? Ah, que a los 2 y 7 horas son 12 grados. Esas son Ya, pues, temperaturas iguales. ya, pues, pero acá te pide, ¿existe algún horario en que las temperaturas son iguales? Se ¿Entre refiere las dos a, ciudades? sí, pero al mismo horario. En, Ok. en el mismo horario, la misma temperatura. Porque no Eh, dice existen dos horarios en que las temperaturas, dice, ¿existe algún horario? ok. Ya. Sí, sí. Profe, Ujú. esa es la única que no hice, pero por lo que me acuerdo había que igualar las dos ecuaciones para ver si es que se intersectan en algún punto. Claro. De hecho, si nosotros vemos acá el gráfico, vemos ese punto y este punto. Entonces, como bien dice el compañero, tendríamos que igualar las ecuaciones, es decir, la ecuación de la temperatura 2 con la ecuación de la temperatura 1. Entonces, de la temperatura 2, la ecuación es menos t cuadrado más 9t menos 2. Y de la temperatura 1 es 2t más 2. Ya, ¿cómo resolvemos esto? Al menos lo que yo hice, donde sale 2t y más ¿Ya? 2, los pasé al otro lado con el signo contrario. O sea, sería menos t al cuadrado menos 2t más 9t menos 2 más 2. Menos 2, ¿qué más? No te escuché lo último. Sería menos 2 menos 2. Ya. Si ahí Me hacemos quedaría reducción, como... exacto. dime qué te queda. Me quedaría más 7t menos 4. ¿Resolviste esta ecuación? Ahí esa es la que no resolví, profe. Ya, a ver, resuélvanla. O si alguien la resolvió, me diga cuánto es. Esa ecuación da 3.30, perdón, 6.37 y 0.62. Y si nosotros miramos el gráfico, el primer punto está entre 0 y 1, así que calza. Y el segundo punto está entre 6 y 7, así que calza.
Entonces, ¿existe algún horario en que las temperaturas son iguales? Nuestra respuesta sería sí. De ser así, ¿cuál es el horario y cuál es la temperatura? Tenemos el horario. ¿Cómo calculo la temperatura? Reemplazándolo por los 637 y 062. ¿Y dónde lo reemplazo? En el T, Hay dos T, T2 y T1. ¿En cuál reemplazo? En el 1. Creo que daba lo mismo en cualquier... no. Sí, da lo mismo, porque ustedes pueden escoger ambas, porque estos puntos están en ambas funciones. Por lo tanto, da igual. Ah, ya. Ya, entonces en el 1. Entonces, vamos a reemplazar en T1 el 6,37 y vamos a reemplazar en T1 el 0,62. La primera, profe, en el que reemplacé 6.37 me dio 14.74. Y en la segunda, Me dio 3.24. bien. Entonces, dijimos que sí, de ser así, ¿cuál es el horario y cuál es la temperatura? Entonces, y tenemos que responder a las 6,37 horas. La temperatura es 14,74 grados. Y a las 0,62 horas, la temperatura es 3,24 grados. Bien. Ahora, en la actividad 4 dice, ¿existe algún horario en el cual la temperatura de la ciudad número 1 sea 20? Sí, profe, en el tiempo 9. En el tiempo 9. Lo que hice fue la ecuación número 1, que es 2t más 2 igualarla a 20. Y ahí despejaste este. Exacto. ¿Cómo despejaste este? Primero pasé el más 2. Al otro lado, restando, me quedarían 18. Y de ahí pasé el 2 dividiendo al 18. Y eso me dio 9. 9. Entonces vamos a poner acá 9 horas. Y Y en si el nos... segundo, profe, ¿Ya? no me dio error, porque no alcanza a llegar al 20. No alcanza a llegar al 20. A ver. Claro que no alcanza. Por lo tanto, tiene que darte error porque el 20 está acá. Sí, por Entonces, eso. ¿cuál es el horario? Entonces, ¿existe algún horario en el cual la temperatura de la ciudad número 2 sea 20? No. No. Y como bien dice el compañero, le dio error. ¿Hay alguna duda o consulta hasta acá? no, profe. No. Bien. Después, la actividad número 5 dice, ¿cuál es la temperatura máxima de la ciudad número 1? ¿Y en qué horario se produce? Profe, le hago una consulta que yo aquí tenía una duda. Como la recta es afín, ¿el tiempo es infinito o tiene un tope? No, es infinito, pero no olvides el enunciado. El enunciado del problema dice, la temperatura durante 10 horas seguidas.
dice ahí, durante 10 horas seguidas. Entonces, si me dice durante 10 horas seguidas y yo veo acá la temperatura 1, ¿en qué horario se produce la máxima? A las 10 horas, A las 10 horas, claro. 22 grados. Eso sería para la temperatura de la ciudad 1. Y para la temperatura de la ciudad 2, ¿Sería 4.5, profe? 4.5 sería el horario. 18:25,25. Y la temperatura sería 18:25. Entonces, ¿cuál es la temperatura máxima y en qué horario se produce? Entonces, el horario es 4,5 y era 18,25. Exacto. No, ya. ¿De dónde sacamos esta información? Del vértice. Del vértice. Nosotros ya lo habíamos calculado aquí. Bien. ¿Hay alguna duda o consulta de este problema? No, profe. Ya, estamos listos entonces. Bueno, profe. Chao, Nos cuídese. vemos. Ok, profe. Que Nos estén vemos, muy profe. bien. Nos vemos, que estén Chao. muy bien. Chao, chao. Chao, Miss. Chao. Chao, chao. Que te vaya bien.